Las enzimas son las verdaderas estrategas de la bioquímica, aceleran reacciones que, de otro modo, serían demasiado lentas para sostener la vida. Son catalizadores biológicos altamente eficientes, precisos y adaptables. En este tema exploraremos qué las hace tan especiales. Su capacidad para disminuir la energía de activación. Su especificidad por los sustratos. Y cómo su actividad se regula con finura celular. Veremos cómo reconocen sus blancos en el sitio activo. Cómo se agrupan funcionalmente en rutas metabólicas y cómo se clasifican en tipos según su acción química. Desde la ecuación de Michaelis-Menten hasta gráficas como Line-Weiber-Berg, cada concepto nos lleva a entender que sin enzimas, la vida simplemente no reaccionaría. Las enzimas son los catalizadores biológicos por excelencia. Aceleran las reacciones químicas sin consumirse en el proceso, lo que significa que al final permanecen intactas y listas para actuar nuevamente. Su papel consiste en reducir la energía de activación, es decir, la barrera energética que separa a los reactivos de los productos. En el gráfico mostrado en esta diapositiva, esa diferencia se representa con dos curvas, una azul y una violeta. La azul corresponde a la reacción no catalizada, donde la energía de activación, indicada como ΔG(UNCAT), es elevada. Por otra parte, la curva violeta simboliza la reacción catalizada por una enzima, con una barrera más baja, ΔG(CAT). Esta reducción es precisamente la esencia de la catálisis enzimática. La enzima estabiliza el estado de transición, disminuyendo la cantidad de energía necesaria para alcanzar el punto máximo de la reacción. Lo interesante es que, aunque cambia la velocidad, no altera la energía libre global entre reactivos y productos, por lo tanto, la posición del equilibrio químico permanece igual. Lo único que varía es cuán rápido se alcanza ese equilibrio. La relación entre la energía libre y la velocidad de reacción se describe matemáticamente mediante la ecuación de Arrhenius modificada, K igual a K sub 0 por E elevado a la menos del Tg sobre RT. En ella, K representa la constante de velocidad, K sub 0, el factor de frecuencia o colisiones efectivas, R es la constante de los gases y T la temperatura absoluta. Cuanto menor sea la energía libre de activación abrir paréntesis del Tg cerrar paréntesis, mayor será la constante K y, por ende, más rápida la reacción. A nivel macroscópico, la velocidad de desaparición del sustrato puede expresarse como menos R sub S igual a K por C sub S, donde C sub S es la concentración del sustrato. Esta relación muestra que la velocidad de reacción depende tanto de la constante cinética como de la cantidad de moléculas disponibles para reaccionar. Por lo tanto, las enzimas no modifican la termodinámica del proceso, pero hacen viable la vida al lograr que la química celular ocurra a gran velocidad y bajo condiciones suaves, como el pH fisiológico y los 37 grados del cuerpo humano. Cuanto menor sea la energía libre de activación del Tg, mayor será la constante K y, por ende, más rápida la reacción. A nivel macroscópico, la velocidad de desaparición del sustrato puede expresarse como menos R sub S igual a K por C sub S, donde C sub S es la concentración del sustrato. Esta relación muestra que la velocidad de reacción depende tanto de la constante cinética como de la cantidad de moléculas disponibles para reaccionar. Por lo tanto, las enzimas no modifican la termodinámica del proceso, pero hacen viable la vida al lograr que la química celular ocurra a gran velocidad y bajo condiciones suaves, como el pH fisiológico y los 37 grados del cuerpo humano. Casi todas las funciones de las proteínas dependen de su capacidad para unirse a otras moléculas, conocidas como ligandos. Este principio es fundamental, no solo para las enzimas, sino también para receptores, anticuerpos y transportadores. Una proteína sin capacidad de unión sería como una cerradura sin llave, estructuralmente completa, pero funcionalmente inactiva. La unión entre una proteína y su ligando ocurre mediante interacciones no covalentes, como puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, enlaces iónicos o interacciones hidrofóbicas, todas ellas lo suficientemente débiles como para permitir una asociación reversible y dinámica. Gracias a esa reversibilidad, las proteínas pueden reconocer, enlazarse y liberar sus ligandos de manera controlada, lo que posibilita la regulación precisa de procesos celulares. Dos propiedades describen la calidad de esta interacción, la afinidad y la especificidad. La afinidad se refiere a la fuerza de la unión. Una proteína con alta afinidad por su ligando se enlaza firmemente, incluso cuando la concentración de la molécula en el entorno es baja. En cambio,
Una afinidad baja implica una interacción más débil y fácilmente reversible. La especificidad, por su parte, expresa la capacidad de distinguir entre moléculas parecidas. Una proteína específica se une preferentemente a un ligando determinado y no a otros de estructura similar. Este reconocimiento depende de la complementariedad tridimensional entre las superficies de ambos. La proteína y el ligando deben encajar, con precisión, como piezas de un rompecabezas molecular. En las enzimas, estos dos conceptos, afinidad y especificidad, se manifiestan en el sitio activo, una región especialmente diseñada para reconocer el sustrato correcto y catalizar su transformación. Así, antes de entender la catálisis, debemos comprender algo más básico: las enzimas son expertas en reconocer y elegir. Sin esa capacidad de unión selectiva, no existiría ni la regulación metabólica ni la precisión de las reacciones biológicas. Para comprender cómo actúan las enzimas, tomemos como ejemplo a la quimotripsina, una de las proteasas mejor estudiadas en bioquímica. Esta enzima, presente en el jugo pancreático, se encarga de romper enlaces peptídicos durante la digestión de las proteínas. En la imagen observamos su estructura tridimensional, una superficie gris que representa el volumen total de la proteína, y una pequeña cavidad resaltada en rojo que corresponde a su sitio activo. Esa cavidad no es un simple hueco, sino una región perfectamente configurada para reconocer, unir y transformar al sustrato específico de la enzima. El sitio activo es el corazón funcional de toda enzima. Allí convergen varios aminoácidos cuyas cadenas laterales participan directamente en la catálisis. Son ellos quienes forman una microarquitectura capaz de estabilizar el estado de transición, orientar las moléculas y transferir protones o electrones con precisión milimétrica. Cada átomo está colocado de modo que la energía requerida para que la reacción ocurra sea mínima. En el caso de la quimotripsina, esta organización alcanza un nivel exquisito. Su sitio activo contiene 3 residuos críticos: serina, histidina y aspartato, que colaboran en un mecanismo concertado, conocido como la tríada catalítica. En la siguiente secuencia de modelos vemos distintos niveles de detalle de la misma enzima. Primero, el modelo de cinta muestra la estructura secundaria con hélices y láminas plegadas que confieren estabilidad al conjunto. Luego, al observar la superficie molecular, se distingue el sustrato en verde insertado en el canal catalítico de color rosado. Al acercar la vista, se revela el punto exacto de contacto, donde los 3 aminoácidos, serina, histidina y aspartato, cooperan mediante una red de enlaces de hidrógeno. El mecanismo funciona así: la histidina actúa como aceptora de protones, extrayendo un hidrógeno de la serina, lo que convierte a esta última en un nucleófilo altamente reactivo. El aspartato, a su vez, estabiliza la carga positiva que se genera sobre la histidina durante este proceso. El resultado es que la serina ataca el enlace peptídico del sustrato, formando un intermedio acil enzima que luego se rompe liberando el producto final. Todo este ciclo ocurre en milisegundos y puede repetirse miles de veces sin que la enzima se degrade. Finalmente, al observar la representación de la estructura primaria, vemos cómo esos 3 aminoácidos se encuentran muy distantes en la secuencia lineal, uno en cada cadena de la enzima, pero el plegamiento tridimensional los acerca para formar el centro catalítico. Esta coincidencia espacial ilustra una de las grandes lecciones de la bioquímica moderna: la función depende de la forma. Lo que en una cadena lineal parece simple, al plegarse se convierte en una máquina molecular de precisión. En conjunto, el estudio de la quimotripsina nos revela que el poder catalítico de las enzimas no reside en un único átomo ni en una reacción aislada, sino en la colaboración estructural de todo el sistema. Es la sinfonía perfecta entre afinidad, especificidad y arquitectura molecular. En las enzimas, estos dos conceptos, afinidad y especificidad, se manifiestan en el sitio activo, una región especialmente diseñada para reconocer el sustrato correcto y catalizar su transformación. Así, antes de entender la catálisis, debemos comprender algo más básico: las enzimas son expertas en reconocer y elegir. Sin esa capacidad de unión selectiva, no existiría ni la regulación metabólica ni la precisión de las reacciones biológicas. Hasta ahora hemos analizado cómo actúa una enzima de manera individual. Sin embargo, en el interior de la célula, las reacciones raramente ocurren aisladas. La mayoría de los procesos metabólicos son vías compuestas por múltiples pasos, donde el producto de una enzima se convierte en el sustrato de la siguiente. Para que esta secuencia ocurra de forma rápida y coordinada,
Las enzimas que participan en una misma ruta suelen agruparse físicamente dentro de un mismo compartimiento celular o incluso asociarse entre sí para formar complejos multienzimáticos. En la figura observamos varios modos de esta organización. En el esquema A, las enzimas A, B y C actúan de forma independiente, cada una cataliza su reacción y libera el producto al medio, el cual debe difundirse hasta la siguiente enzima. Este sistema es funcional, pero poco eficiente, porque la difusión molecular es lenta y susceptible a pérdidas o interferencias. En el caso B, las enzimas se asocian físicamente, formando un complejo multienzimático. Aquí, los productos se transfieren directamente del sitio activo de una enzima al de la siguiente, sin liberarse completamente al citosol. Este acoplamiento mejora la eficiencia global, ya que minimiza la distancia de transferencia y evita la acumulación de intermediarios inestables. En algunas células, este mismo principio se consigue anclando las enzimas sobre una estructura soporte o scaffold, representada en azul, que actúa como una especie de andamio molecular, donde las enzimas se alinean según el orden de la vía metabólica. Finalmente, el modelo C representa una fusión genética, en la cual las enzimas se integran en una única cadena polipeptídica con varios dominios catalíticos. Este tipo de organización es típica de enzimas como las sintetasas de ácidos grasos o las policétidos-sintasas, capaces de ejecutar múltiples pasos catalíticos dentro de una misma macromolécula. Un ejemplo biológico clásico de agrupación enzimática lo encontramos en la mitocondria, donde los complejos de la cadena respiratoria están dispuestos de manera secuencial sobre la membrana interna, transfiriendo electrones con una precisión que sería imposible si actuaran por separado. En conclusión, la agrupación enzimática no solo mejora la eficiencia cinética, sino que también permite una regulación más fina y una integración espacial del metabolismo. En la célula, la proximidad es sinónimo de control. Las enzimas se clasifican según el tipo de reacción química que catalizan, y esta clasificación se conoce como nomenclatura de la comisión de enzimas, o nomenclatura E.C. por Enzyme Commission. Cada grupo representa una gran familia de proteínas con mecanismos distintos, pero todas comparten el mismo principio fundamental: acelerar reacciones específicas sin alterar el equilibrio químico global. El primer grupo, las oxidorreductasas, participa en reacciones de óxido-reducción. Transfieren electrones o átomos de hidrógeno entre moléculas, y son esenciales en procesos como la respiración celular y la fotosíntesis. Ejemplos clásicos son las deshidrogenasas y las oxidasa. El segundo grupo son las transferasas, cuya función es transferir grupos funcionales, como fosfatos, metilos o aminogrupos, de una molécula donadora a una aceptora. Una de las más conocidas es la hexoquinasa, que transfiere un grupo fosfato desde el ATP hacia la glucosa durante la glucólisis. En tercer lugar se encuentran las hidrolasas, que catalizan rupturas de enlaces mediante la adición de agua. Este grupo incluye las proteasas, lipasas y fosfatasas, enzimas que participan en digestión, señalización y reciclaje celular. Las liasas, cuarto grupo, son enzimas que rompen o forman enlaces dobles sin recurrir al agua ni a la oxidación. Actúan agregando o eliminando grupos funcionales para generar dobles enlaces o abrir anillos. Un ejemplo típico es la fumarasa del ciclo de Krebs. El quinto grupo, las isomerasas, se encarga de reorganizar la estructura interna de una molécula, convirtiéndola en su isómero. Aunque el número de átomos no cambia, su distribución espacial sí lo hace, y eso puede modificar por completo su comportamiento biológico. Finalmente, las ligasas, también llamadas sintasas o sintetasa dependientes de ATP, catalizan la formación de enlaces covalentes entre dos moléculas, utilizando la energía proveniente de la hidrólisis del ATP. Este tipo de enzimas es fundamental en la replicación del ADN y en la síntesis de proteínas. El orden dado anteriormente a las enzimas no es aleatorio, sino que el número asignado corresponde al del macrogrupo. Sin embargo, cada una de estas 6 clases posee múltiples subclases. Para identificar con precisión cualquier enzima, la bioquímica utiliza el sistema EC, el cual asigna a cada enzima un código numérico compuesto por 4 dígitos separados por puntos, que describen su función de lo general a lo específico. Tomemos como ejemplo la enzima ATP-glucosa-fosfotransferasa, más conocida como hexoquinasa, una enzima fundamental en la primera etapa de la glucólisis. Su número completo es S2711. Veamos qué significa cada parte de este código. El primer número, en este caso el 2,
indica la clase principal a la que pertenece la enzima. El número 2 corresponde a las transferasas, aquellas que transfieren grupos funcionales de una molécula a otra. El segundo número, el 7, define la subclase, especificando qué tipo de grupo se transfiere. En este caso, un grupo fosfato, lo que nos dice que se trata de una fosfotransferasa. El tercer número, el 1, identifica la subclase, es decir, el tipo de molécula que recibe el grupo transferido. Aquí, el grupo fosfato se transfiere a un grupo hidroxilo, lo que refina aún más la descripción de la reacción. Por último, el cuarto número, también un 1, es el número de serie que distingue a esta enzima dentro de su categoría, indicando que es la hexoquinasa, la primera enzima catalogada con esas características. Así, el código completo nos comunica toda la información funcional necesaria sin ambigüedad, independientemente del nombre común o del organismo del que provenga. Es un lenguaje universal que permite a científicos de todo el mundo entender de inmediato qué tipo de reacción cataliza una enzima. Esta nomenclatura también deja ver la lógica del metabolismo. Enzimas con números similares suelen participar en reacciones relacionadas o secuenciales, lo que facilita su estudio comparativo y evolutivo. De hecho, el número S funciona como una especie de dirección bioquímica, que nos dice en qué parte de la red metabólica actúa cada enzima. A diferencia de las reacciones químicas convencionales, las reacciones catalizadas por enzimas no siguen una cinética simple de colisión entre moléculas. En una reacción química clásica, la velocidad depende directamente de las concentraciones de reactivos y de una constante de velocidad. Sin embargo, en el caso de las enzimas, se observó algo diferente. Al aumentar la concentración de sustrato, la velocidad inicial de la reacción crece rápidamente al principio, pero luego se estabiliza y alcanza un máximo. Este comportamiento no podía explicarse mediante las leyes cinéticas tradicionales. En 1913, un trabajo publicado por el médico y bioquímico alemán Leonor Michaelis y la médica, bioquímica y fisióloga canadiense Maud Leonora Menten fue pionero en el estudio de las reacciones enzimáticas y de la relación entre estructura y función de las proteínas, que llevó a desarrollar un modelo específico para describir el comportamiento enzimático, el modelo de Michaelis-Menten. En este modelo, se plantea que la enzima E primero se une al sustrato S para formar un complejo intermedio, el complejo enzima-sustrato, ES. Este paso es reversible y se caracteriza por las constantes K1, para la formación del complejo, y K-1, para su disociación. El complejo ES, una vez formado, puede seguir dos caminos: volver a separarse en enzima y sustrato, o transformarse en producto P, liberando nuevamente la enzima libre para comenzar otro ciclo catalítico. La constante K2 describe el paso catalítico final, es decir, la conversión de sustrato en producto. El modelo supone que, una vez que la reacción ha comenzado, la concentración de ES se mantiene constante a lo largo del tiempo, lo que se denomina el estado estacionario. En este punto, la velocidad de formación del complejo es igual a la velocidad de su ruptura. Matemáticamente, esto se expresa como K1 por S que multiplica a E(T), la concentración total de la enzima, menos ES, lo que se conoce como la velocidad de formación de ES, igual a K(-1 más K2 todo multiplicado por ES, es decir, la velocidad de rompimiento de ES. A partir de este equilibrio dinámico se obtiene la famosa ecuación de Michaelis-Menten, que relaciona la velocidad inicial de la reacción con la concentración de sustrato. En ella aparecen dos parámetros fundamentales: la velocidad máxima que se alcanza cuando todas las enzimas están saturadas de sustrato. La constante de Michaelis, K(m), que refleja la afinidad de la enzima por su sustrato. Cuanto menor sea su valor, mayor será la afinidad. Este modelo fue una revolución en su tiempo porque permitió cuantificar el comportamiento catalítico de las enzimas con base en principios termodinámicos y cinéticos. Dejó claro que una enzima no actúa simplemente acelerando colisiones, sino que lo hace a través de un proceso organizado, paso a paso, en el que el complejo enzima-sustrato es la clave intermedia del mecanismo. Con base en lo anterior, se puede observar que la velocidad de una reacción enzimática no depende linealmente del sustrato, sino que muestra una relación hiperbólica, que refleja la saturación progresiva del sitio activo. A partir de aquí, la cinética enzimática se convirtió en una herramienta esencial para estudiar afinidad, eficiencia y regulación de las enzimas. Ahora bien, a partir de la ecuación de Michaelis-Menten podemos identificar que,
Si la concentración de sustrato es mucho menor que la constante K sub m, la reacción sigue una cinética de primer orden, donde la velocidad tiende a ser directamente proporcional a la cantidad de sustrato disponible. En cambio, cuando la concentración de sustrato es mucho mayor que K sub m, la enzima se encuentra prácticamente saturada, y la velocidad alcanza su valor máximo, volviéndose independiente de la concentración de sustrato. Aquí el comportamiento es de orden cero, lo cual ejemplifica las observaciones que vieron los investigadores sobre el comportamiento mixto, y el modelo propuesto permite ajustar los valores experimentales al comportamiento intermedio de transición, representado por la función hiperbólica. En el presente gráfico se representan las velocidades iniciales de reacción en función de la concentración de sustrato, una forma muy común de analizar el comportamiento de las enzimas en el laboratorio. Estas curvas se utilizan con frecuencia porque, al medir las velocidades iniciales, se evita que influyan procesos secundarios como la acumulación de producto o la inactivación de la enzima, lo que permite determinar de manera más precisa las constantes cinéticas K sub m y velocidad máxima. La línea roja representa una enzima actuando sobre un sustrato de alta afinidad. En este caso, la reacción alcanza rápidamente valores cercanos a la velocidad máxima, incluso con concentraciones bajas de sustrato. En cambio, la línea azul muestra el comportamiento con un sustrato de baja afinidad, donde se requiere una concentración mucho mayor para alcanzar la misma velocidad. Ambas curvas tienden al mismo valor máximo, pero difieren en su pendiente inicial y en el punto donde se alcanza la mitad de la velocidad máxima, es decir, su K sub m, la cual también se conoce como la concentración inicial con la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Por eso, comparar estas curvas es una herramienta fundamental en bioquímica para evaluar la afinidad y la eficiencia catalítica de una enzima frente a distintos sustratos o condiciones experimentales. Durante los primeros estudios de cinética enzimática, la ecuación de Michaelis y Menten permitía describir con precisión la relación entre la velocidad de reacción y la concentración de sustrato. Sin embargo, su forma hiperbólica dificultaba la determinación exacta de las constantes cinéticas, a partir de los datos experimentales. En esa época no existían los programas de ajuste computacional que hoy utilizamos, por lo que los investigadores debían recurrir a métodos gráficos manuales para estimar K sub m y la velocidad máxima. Fue así como, en 1934, los científicos Hans Lineweaver y Dimberg propusieron una solución ingeniosa: transformar la ecuación de Michaelis-Menten en una línea recta, lo que facilitaba el cálculo visual de las constantes a partir de los datos experimentales. Al tomar el recíproco de la ecuación original, se obtiene la expresión que se muestra en pantalla. Esta forma matemática se asemeja a la ecuación de una recta, y igual a m por x más b, donde el eje vertical corresponde a 1 sobre la velocidad, el eje horizontal a 1 sobre la concentración de sustrato, la pendiente es K sub m sobre la velocidad máxima y la intersección con el eje y representa 1 sobre la velocidad máxima. También, el corte con el eje x equivale a menos 1 sobre K sub m. El resultado es lo que se conoce como el gráfico de Lineweaver-Berg o gráfica de doble recíproco, una de las herramientas más emblemáticas en la historia de la bioquímica. Su relevancia radicó en que, por primera vez, los científicos pudieron determinar de manera sencilla y directa las constantes cinéticas de una enzima a partir de mediciones experimentales. Esta linealización no solo simplificaba los cálculos, pues bastaba trazar una línea ajustada a los datos experimentales, sino que también permitía comparar diferentes enzimas o condiciones experimentales usando un mismo marco gráfico. Sin embargo, este método tenía una limitación importante: al invertir los valores de velocidad y concentración, los errores experimentales se amplificaban, sobre todo en los puntos correspondientes a bajas concentraciones de sustrato, que en la gráfica se representan hacia el extremo derecho del eje X. En esa región, los pequeños errores de medición se traducen en grandes desviaciones, generando una dispersión notable en la nube de datos. Después de la propuesta de Lineweaver y Berg en 1934, varios investigadores buscaron mejorar la precisión en la determinación de las constantes cinéticas del modelo de Michaelis-Menten, especialmente frente a los errores que generaba el uso de los recíprocos en la gráfica de doble inverso. El primero de estos enfoques alternativos fue el método de Eadie-Hofstee, desarrollado en la década de 1940. Este método reorganiza la ecuación de Michaelis-Menten en forma de una línea recta entre la velocidad versus la velocidad sobre el sustrato, lo que quería evitar tomar el recíproco de los datos y reducir parcialmente el sesgo experimental en concentraciones bajas de sustrato.
Sin embargo, su principal falencia es que la velocidad aparece en ambos ejes, lo que correlaciona los errores experimentales y puede distorsionar la pendiente y la intersección, afectando la estimación de K-m la velocidad máxima. Poco después, surgió el método de Hans Wolf, perfeccionado en 1957. Este método linealiza la ecuación expresando la concentración de sustrato sobre la velocidad en función de S, produciendo una gráfica más estable frente a errores experimentales y manteniendo una relación más directa con la forma original de Michaelis-Menten. A diferencia de Adie-Hofstee, el gráfico de Hans Wolf conserva una relación más equilibrada entre los ejes, permitiendo estimar las constantes cinéticas con mayor confiabilidad, sobre todo cuando se combina con la representación de Lineweaver-Berg. En conjunto, ambas herramientas ofrecen una visión complementaria. Lineweaver-Berg destaca la precisión geométrica del modelo, mientras que Hans Wolf aporta una lectura más robusta frente a errores de medida. En síntesis, estos métodos surgieron como intentos de perfeccionar el análisis gráfico de la cinética enzimática bajo los principios de Michaelis y Menten, adaptándose a las limitaciones experimentales de su tiempo y consolidando las bases del estudio cuantitativo de la catálisis enzimática. Sin embargo, aunque los métodos de linealización facilitaron históricamente el cálculo de parámetros cinéticos, estos alteran la estructura del error experimental afectando la precisión de los resultados. Hoy en día, se prefiere el uso de la regresión no lineal mediante herramientas computacionales y lenguajes de programación. Este enfoque ajusta los datos directamente al modelo de Michaelis-Menten, permitiendo obtener constantes más exactas y estadísticamente robustas, aprovechando la capacidad de procesamiento actual para minimizar el error sin introducir las distorsiones matemáticas propias de la linealización. Como pudiste ver, las enzimas no solo catalizan reacciones, organizan el caos molecular con precisión y velocidad. Comprender su estructura, su cinética y su mecanismo de acción no es solo un ejercicio teórico, es la base para entender el metabolismo, diseñar fármacos, mejorar procesos biotecnológicos e incluso detectar enfermedades. Cada parámetro que analizamos, como el Km o la velocidad máxima, nos habla del rendimiento y la eficiencia de estas biomoléculas. Así que la próxima vez que pienses en una reacción bioquímica, recuerda que hay una enzima detrás, haciendo que todo ocurra justo cuando y donde se necesita. Nos vemos en el siguiente tema, donde seguiremos descubriendo cómo la química se convierte en vida.